Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Les voy a pedir sus oraciones, que estén orando por favor por la familia de nuestra hermana Ivette Vélez. El papá de nuestra hermana Ivette Vélez falleció el sábado, me parece, el sábado de la madrugada. Por esa razón mi esposa no está aquí con nosotros hoy. Ella está tratando de salir para Puerto Rico para poder estar con Ivette en el funeral de su papá. Esperamos que lo haga porque está viajando por stand-by y eso se necesita oración y ayuno para poder llegar allá, pero Dios tiene todo el control y Dios sabe todas las cosas. Así que estén orando por favor por la familia de nuestra hermana Ivette Vélez. Abra su Biblia conmigo por favor en el libro de Juan, el capítulo 3. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 16. Y luego de eso vamos a pasar a Marcos 6 y vamos a estar estudiando hoy Marcos 6. Vamos a tratar de cubrir todo el capítulo. Libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese versículo debiéramos marcarlo no solamente para el mensaje de hoy, sino para el resto de nuestra vida. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, tu palabra es tan maravillosa, Señor amado, que provoca en nosotros y crea en nosotros deleite. Así que permítenos, Señor amado, en esta mañana poder continuar creciendo, Señor amado, por medio, Señor amado, de tu palabra. Queremos conocerte más, Jesús. Queremos amarte, queremos exaltarte, queremos servirte, queremos honrarte, queremos glorificarte con nuestras vidas, no solamente en palabras, sino con hechos. Así que, Señor amado, ministranos esta mañana, impúlsanos a otro nivel, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que nos están visitando, este es el sexto mensaje de esta serie de mensajes, Señor y Rey. Y estamos estudiando la vida de Jesús. Estamos estudiando capítulo por capítulo el libro de Marcos, tocando algunos puntos acerca de la vida de Jesús que creo que son vitales y fundamentales para nuestro crecimiento, no solamente para nuestro crecimiento, sino para nosotros desarrollar una pasión aún mayor por nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 6, vaya allí conmigo por favor. Marcos capítulo 6, Jesús visita ahora nuevamente su tierra natal, visita Nazaret, y dice: y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí
y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjense de que ellos inmediatamente entienden de que Jesús tenía una unción especial. Ellos vienen y dicen: oye, este hombre, qué impresionante lo que enseña. Lo habíamos estudiado en el capítulo 2. O sea, cuando hablaban los fariseos y decían: este habla como el autor, ¿verdad? O sea, como quien tiene autoridad, como quien es el autor. Pero acá vemos de que ellos están diciendo: mira, ¿de dónde es que él tiene todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. En otras palabras, ellos están creyendo a Jesús, o sea, están creyendo sus obras porque las ven, tienen la evidencia de que era algo especial lo que él estaba haciendo, pero no estaban creyendo en Jesús. Hay una gran diferencia y es lo que vamos a estudiar, porque hoy vamos a estar estudiando acerca de la incredulidad y la obra de la incredulidad en nuestras vidas y qué significa incredulidad. Ahora, ellos creyeron en lo que él hizo, pero ellos no le creyeron a él. O sea, no creyeron en él y no le creyeron, le creyeron a él, pero no creyeron en él. Me voy a confundir en esto un montón de veces, porque es como un trabalengua, ¿ok? Porque son los dos puntos de incredulidad. Ahora, ellos vieron, creyeron, tenían la evidencia, pero no creyeron en quién él es, él. Y para mí esto es importante, porque la base de nuestra fe es creer en quién es Jesús, no creer lo que hace Jesús. Y aquí es donde muchos de nosotros nos confundimos. Yo tengo que creer en quién es Jesús, aunque no haga lo que yo pienso o lo que yo creo que él debe hacer por mí. Y aquí es donde el cristiano muchas veces recae, se confunde, flaquea en su fe. Pero en esta ocasión, para tocar el primer punto de la incredulidad, es que ellos le creyeron a él, pero no creyeron en él. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron, si se fijan, hace 2 semanas atrás hablamos de cuando vinieron los parientes de Jesús. Y ellos vinieron, o sea, vinieron la mamá y los hermanos y le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos que hacen la voluntad de mi padre son mis hermanos y mi madre y todo lo demás. ¿Por qué ellos vinieron a buscarlo? Si se fijan en el capítulo 3, los fariseos estaban diciendo que Jesús tenía un espíritu inmundo. Ahora sus familiares vienen a buscarlo porque ellos pensaban que Jesús estaba loco. Y cuando usted ve aquí en esta escritura, ellos comienzan a dudar de quién es Jesús y dicen: espérate, no es posible de que él sea el Mesías, porque él es hijo del carpintero. Es más, sus hermanos y sus hermanas están con nosotros. En otras palabras, están de acuerdo con nosotros. Él está loco. Él no es quien dice que es. Yo no sé cómo hace lo que hace, pero él no es quien es. Y aquí es donde está el punto de la incredulidad. Ahora, ¿por qué ellos no creían en él? Por la misma razón que todavía hay gente que no cree en Jesús. Porque el ser humano siempre está buscando una manera de no creer en Dios. El ser humano siempre está buscando la manera de razonar todo lo que no puede razonar, y prefieren tratar de razonar todo lo que no pueden razonar antes de creer en Dios. Y esto es a causa de la rebelión del ser humano. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nosotros somos malvados por naturaleza. Y hay personas que pueden tener toda la evidencia. Es más, usted tiene toda la evidencia para creer en Dios. Se lo pongo de esta manera. Cuando Abraham comenzó a dudar de que tendría un hijo y le reclama a Dios, ¿qué hace Dios? Lo saca de su tienda y no vino y hizo algo extraordinario. Lo único que le dijo fue: mira al cielo, cuenta las estrellas si las pueden contar. Y Abraham mira al cielo y le dijo: no las puedo contar, son demasiadas para contar. Cuenta la arena si la puedes contar. No la puedo contar, son demasiadas para contar. Y Abraham dijo: es cierto, tú eres Dios. La naturaleza misma nos revela quién es Dios. O sea, no hay manera de que todo esto exista sin Dios. Esto no puede ser el Big Bang. Es más, por años y años y años han tratado de probar la teoría del Big Bang y no ha funcionado. Siempre falta algo.
Pero el ser humano siempre está buscando una razón para no creer en Dios. Lo leímos en Juan capítulo 3. Vaya conmigo nuevamente y deja ahí marcado, por favor, Marcos 6. Ok, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está revelando quién es Dios, no está revelando el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios no condena a nadie, la gente se condena en ellos mismos. ¿Por qué? Por su incredulidad. Versículo 19. Y esta es la condenación del mundo. Aquí es donde viene la razón y aquí viene donde viene la raíz de la incredulidad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La raíz de la incredulidad no es la falta de evidencia, porque la falta de evidencia la tenemos diariamente. Desde la fundación del mundo, el sol sale por la mañana y se esconde por la noche. Desde la fundación del mundo, la tierra sigue girando en su órbita. Las montañas siguen produciendo vida y siguen produciendo plantas y árboles. Nosotros seguimos viniendo y procreando. Y digo, yo espero que ya yo no, gracias a Dios, aleluya, no quiero más hijos. Pero nosotros, la humanidad, sigue procreando. Lo que Dios estableció desde la fundación del mundo no ha dejado de ser. Entonces nosotros tenemos la evidencia de quién es Dios. Pero hay personas que, aunque tengan toda la evidencia de quién es Dios, deciden no creer. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren que sus obras sean reprendidas. Porque cuando tú te das de frente a frente con Dios, definitivamente que tus malas obras serán reprendidas. Entonces decidimos amar más las tinieblas que la luz. La base de la incredulidad o la raíz de la incredulidad no es la falta de evidencia. Nadie aquí, nadie que está sentado aquí, creas o no creas, tú me puedes decir, es que yo no creo en Dios porque Dios no me ha probado, no me ha dado evidencia suficiente para yo creer en Él. Es más, ni aun si te murieras hoy, pudieras no creer. Porque al final de todo, toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Lo confiesas en la tierra, en el cielo o en el infierno, pero tarde que temprano tendrás que confesarlo. Volvamos a Marcos 6, por favor. Yo hablaba, me cogí unas cortas vacaciones en esta semana con uno de mis hijos y mi esposa, y hablaba con un hombre que estaba tomando. Y estaba él, estaba su esposa y estaba su hija. Y nosotros fuimos en esta lanchita, y él estaba tomando y su esposa tomando, y yo no le había dicho nada, o sea, porque yo no me meto, eso no es mi problema. Sin embargo, pues él me decía, ¿quiere una cerveza? Y yo, no, yo no tomo. ¿Cómo que no toma? Y yo, pues, que no tomo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te tire por la lancha para abajo? Para que veas que no tomo. No se crea, estoy jugando. Si están aquí de visita, por favor, yo sí así, yo no, así de violento, sí. La cosa es de que al final del viaje, él viene donde mí y me dice, oiga, señor, venga. Y ya estaba borracho. Y me dice, ¿por qué usted es diferente? Y yo, ¿cómo qué? O sea, yo quería ver qué era lo que él le llamaba diferente. Es que yo lo veo a usted y usted no es igual que todos nosotros. Yo le digo, no, yo sí soy igual. La única diferencia es que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Inmediatamente, o sea, yo no le presenté el evangelio. Inmediatamente él dice, yo también quiero cambiar mi vida. Y yo le digo,
Ah, fantástico, mira, esto fue y le di mi testimonio, aproveché ese momento y me dice, sí, yo entiendo eso, pero es que a mí me gusta la parranda. O sea, a mí me gusta esto, o sea, y mi esposa también, estaba la esposa y estaba la niña. Y yo le digo, o sea, ustedes lo que me están diciendo es que ustedes entienden que ustedes quieren un cambio para su vida, pero ustedes están amando más el estilo de vida que te está atormentando y que están dando un mal ejemplo a tu hija, que el venir y tomar una decisión de cambio. Eso es lo que me estás diciendo. Y me dice, tristemente es lo que le estoy diciendo. Y yo le digo, pues Cristo no puede hacer nada por ti. No puede hacer nada por ti. El día en que te canses, y usted podrá decir, pastor, ¿por qué no le hizo hoy la oración de fe? ¿Por qué? Porque él no quería que sus obras fueran reprendidas. El que viene a Cristo viene porque entiende que tiene una necesidad de él, como el enfermo tiene necesidad de un médico. Él no está rogando por amor. No le hice la oración de fe. Le dije, papito, el día en que quieras arrepentirte y verdaderamente cambiar tu vida, corre a Cristo. ¿Y a dónde voy? No te preocupes, Él te dirigirá, porque Él mismo te está buscando. Pero nosotros no queremos que nuestras obras sean reprendidas, y esa es la base de nuestra incredulidad. Y es peligroso. Y esto fue lo que pasó con estos hombres. Ellos vieron toda la evidencia, tuvieron toda la evidencia, pero ellos dijeron, no, espérate. Encontraron razones para dejar de creer. Lo vieron haciendo milagros y dijeron, oh wow, nadie ha hecho milagros como ese. Pero encontraron razones para no creer. Encontraron razones para su incredulidad. Ahora, esa es una parte de la incredulidad. La otra parte de la incredulidad es de personas, o viene por personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y para mí esta es la peor de las incredulidades. Porque este grupo de personas han creído quién es Jesús, han creído que es nuestro Salvador, pero no le creen a Jesús. No creen a su palabra. O se les dificulta obedecer a Jesús. Se nos dificulta obedecer a Jesús porque no creemos en Jesús. Si creyéramos en la omnisciencia de Jesús, cuidaríamos nuestro estilo de vida. Pero no, como no creemos en la omnisciencia y la omnipotencia y la omnipresencia de Jesús. Omnisciencia todo lo sabe, omnipotencia es todopoderoso, omnipresencia está en todas partes. Si creyéramos en Jesús, de verdad en quién es Jesús, entonces cuidaríamos nuestras obras. No tiene nada que ver con la gracia. Tiene que ver con que si nosotros verdaderamente creemos en Jesús y no fuéramos incrédulos, nuestras obras y nuestros comportamientos fueran diferentes. ¿Está enojado ya? Esto se pone bueno, no se preocupe, ya mismo va. Entonces, esos dos tipos de incredulidad van de la mano. O sea, dentro de se derriba la otra parte de la incredulidad, que son personas que creen en Jesús, creen en el amor de Jesús, pero no le creen a Jesús. Y esto lo vemos, por ejemplo, es más, se lo voy a tirar. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a dar los diezmos. Creemos en Jesús, pero a la hora de dar los diezmos, ¿qué hacemos? Calculamos y decimos, no me alcanza, porque no le creemos a Jesús. Creemos en ti, pero no creo lo que tu palabra dice. Esto pasa como cuando la gente no sirve al Señor. Ellos le creen a Jesús, ellos creen en Jesús, pero no le creen a Jesús lo suficiente como para comprometerse con su obra para la expansión del reino. Amados, eso es incredulidad. Ok. Esther, yo te voy a regalar $1 millón hoy. ¿Me crees? ¿Por qué no me cree?
Porque yo no he mostrado evidencia de que tengo 100 millones de dólares para por lo menos darle uno. Sí, porque si tuviera uno no se lo voy a dar. Pero ella no tiene la evidencia de que yo tengo 100 millones de dólares o que yo tengo la suficiente cantidad de dinero para regalarle a ella 1 millón. Esther, te voy a dar 10 dólares hoy. ¿Me crees? Ella tiene la evidencia porque sabe que soy un pelao. O sea, ahora ella tiene la evidencia de que yo sí puedo hacer lo que le estoy diciendo que voy a hacer. Entonces, pasó de incredulidad a fe. ¿Por qué? Porque ahora ella conoce que yo sí puede ser que tenga 10 dólares, que no los tengo. Yo sí puede ser que tenga 10 dólares. Pero el $1.000.000 no es capaz de creerme porque ella no tiene la evidencia de que yo puedo tener tal cantidad de dinero. Pero cuando nosotros miramos los cielos, las estrellas, la tierra y vemos todo lo que Dios hizo, ¿podemos dejar de creer lo que Él dice? Definitivamente que no. Por eso digo que es la peor de las incredulidades. Porque sabemos quién eres, pero no nos da la gana de creerte. La incredulidad, escúcheme por favor, la incredulidad es poderosa. La fe es tan poderosa que mueve montañas. La fe es tan poderosa que por medio de ella nosotros podemos llegar a ser salvos por toda la eternidad. Pero la incredulidad es poderosa, es tan fuerte como la fe. La incredulidad puede desviarnos del propósito de Dios. La incredulidad puede cambiar la perspectiva de cómo nosotros vemos a Dios. Toma en cuenta lo que he estado hablando. Dios habló y fue hecho. Jesús llega a esta ciudad, Jesús llega a su ciudad donde están sus parientes y donde están sus amigos y quería hacer muchos milagros. Pero ¿qué dice el versículo 5? Ve allí, de Marcos 6. Y no pudo, diga conmigo, no pudo. ¿Cómo que no pudo? Si es Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. A mí me sorprende este versículo. Porque, o sea, Él comenzó a sanar enfermos. Para usted, para mí, el ver enfermos sanados es un milagro, ¿cierto? ¿Qué tanto quería hacer Jesús allí? O sea, ¿qué tanto quiso hacer Él? Que el sanar enfermos, Marcos lo minimiza. ¿No ha pensado en eso? O sea, ¿qué tanto más pudo haber hecho Él? Si lo hubiesen creído, si hubiesen creído en Él, que el sanar enfermos, Marcos lo pone como que, no, lo único que hizo fue que sanó unos cuantos enfermos. ¿Se imagina qué tanto más pudo haber pasado? ¿Se imagina cuántos hogares hubieran sido restaurados? ¿Cuántos muertos hubieran resucitado? ¿Cuántos paralíticos hubieran caminado? Pero por la incredulidad que ellos puso una barrera, porque la incredulidad pone barrera al propósito de Dios en nuestra vida. Y mira el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cuándo usted ha visto a Cristo asombrado? Lo único que dejó a Cristo asombrado como, no puedo creer que tengan toda la evidencia, pero todavía no me crean a mí. Escúcheme bien. Generalmente en la vida del creyente la incredulidad ahoga la fe. La incredulidad le succiona la vida a la fe. Y eso fue lo que le sucedió a estas personas de Nazaret. Pero hoy vamos a aprender
4 principios, 4 ejemplos o 4 características de una fe que ahoga la incredulidad. Today we're going to reverse it. ¿Cómo se dice eso? Le vamos a eso mismo. Ustedes han conocido personas que en un momento dado amaron a Dios, creyeron en Dios, sirvieron a Dios, y sucedió algún evento trágico en sus vidas, un evento difícil en sus vidas, una decepción en sus vidas, donde ahora ellos vinieron y pasaron de amar a Dios a vivir una vida de incrédulos. Y usted dice, no, ellos creen, o sea, porque usted ve personas que amaron a Dios en un momento dado, pero ahora viven en el mundo o imitando el mundo y dicen, no, yo todavía creo. No, no, tú no crees. Has caído en incredulidad. Porque incredulidad no es tener ciertas características o ciertos ejemplos o cierto conocimiento de quién es Jesús. Creer habla de un estilo de vida, de que estamos totalmente conscientes de quién es Él. Pero hoy vamos a ver una fe que ahoga la incredulidad. Mira el versículo 7. Es más, no vamos a leerlo porque si no nos tardaríamos demasiado. Y usted lo va a leer en su casa. Yo le voy a hablar de lo que dice ahí, de lo que habla ahí, y usted lo lee en su casa. En el versículo 7 al 13, ahora Jesús escoge a sus discípulos. Perdón, no los escoge. Ahora Jesús envía a sus discípulos. Y el versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, cuando Jesús llama a sus discípulos, si va conmigo a Mateo 10, lo vamos a poder ver mejor. Deje ahí marcado, por favor. Usted perdone que lo tenga de un libro a otro, pero me gusta que usted se lleve todo el contexto y que no solamente sea solamente una parte. Mire la provisión o mire los requisitos de lo que ellos tenían que hacer. Versículo 9 dice, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién él sea digno y posar allí hasta que salgáis. Ahora mira el versículo 16. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Cuántos dijeran, yo quiero ese ministerio? ¿Cuántos de nosotros se apuntaran en ese ministerio? Donde te digan, te voy a enviar. Ahora, perdón, porque yo te leí, fui muy rápido. Pero aquí es donde está el punto. El versículo 7 dice, el versículo 8 dice que ellos sanarían enfermos, limpiarían leprosos, resucitarían muertos, echarían fuera demonios, porque de gracia recibieron y darían de gracia. Para poder ver lo sobrenatural de Dios, escúchame bien, para poder ver lo sobrenatural de Dios, Cristo estaba poniendo ciertas exigencias. Estaba diciendo, te voy a usar para que tú puedas ver y tú puedas ser usado para hacer estas cosas, pero en el proceso no puedes llevar oro, no puedes llevar plata, vas a tener que depender totalmente de mí. Te voy a enviar como oveja en medio de lobos. Y a propósito, cuando te azoten, no te preocupes porque es parte del proceso. Lo que significa que si yo quiero ahogar la incredulidad, punto número 1 es que yo tengo que vivir una obediencia absoluta a Cristo.
Jay Vélez una vez vino aquí y dijo algo que me impresionó. Él dijo: obediencia parcial es desobediencia total. Si usted tiene teenagers, usted sabe que usted le dice a los teenagers: papi, recoge el cuarto, lava el baño y lava tu ropa. Y cuando usted llega, lavaron el baño. Y el resto del tiempo, por arte de magia, se suponía que todo lo demás sucediera. ¿Cuántos de ustedes llegan a la casa y dicen: papi, yo te dije que recogieras tu cuarto? Ay, papi, por lo menos lavé el baño. ¿Cuántos de ustedes dijeran: por lo menos me obedeciste en algo? Así mismo, ¿Cuántos de ustedes se sentirían satisfechos que sus hijos le dijeran: dale gracias a Dios que por lo menos lave el baño? ¿Cuántos muchachos se quedarían sin dientes? Amén. Aleluya. Yo amo esta iglesia, amén. ¿Por qué? Porque usted le dio 3 instrucciones. Si usted le dio 3 instrucciones, ¿cuántas instrucciones usted espera que cumplan? 4. Obediencia. Están los teenagers, pastor. Obediencia parcial es desobediencia total. Este llamado que Jesús le está haciendo a los discípulos requería de una obediencia total. Tú no puedes seguirte llamando cristiano si no comienzas a obedecer a Cristo. Porque lo que te hace cristiano es una identidad total con Cristo. Y requiere de una obediencia total. Yo sé que usted no quiere escuchar este mensaje un domingo en la mañana, pero alguien te lo tiene que decir. Yo sé que este mensaje empuja más gente para afuera y menos para adentro, pero alguien te lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque la incredulidad le pone barrera a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Alguien tiene que decirlo. Si queremos ahogar la incredulidad que limita lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir una obediencia total. Obedecer aunque nos duela, aunque sea difícil, aunque parezca ilógico, tenemos que obedecer. Número 2. Vaya Marcos de nuevo. Versículo 14 al 29 nos habla de la vida de Juan el Bautista. Y la razón por la que esto sucedió no es que Juan murió ahí. Ya Juan había sido asesinado para cuando Marcos está contando esto. La razón por la que Marcos escribió de Juan es porque la fama de Jesús se había hecho tan grande de que Herodes pensaba que Juan había resucitado. Y Marcos comienza a explicar entonces cómo es que ahora Jesús, o más bien cómo es que Juan había muerto. Ahora mire esto. Juan muere o Juan es asesinado porque Juan confrontaba a Herodes. Herodes había tomado a Herodías, la esposa de su hermano, y la había tomado como mujer. Y Juan de cada rato que lo veía le decía: Herodes, tú eres rey, pero estás mal porque no te es lícito tomar las mujeres de tu hermano. Y mira el versículo 20, me fascina el versículo 20, dice: porque Herodes temía a Juan, versículo 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Juan le decía la verdad en la cara.
Y como le decía la verdad en la cara, Herodías quería matarlo. Pero Herodes no se lo permitía porque sabía que este hombre que le decía la verdad en la cara no solamente vivía por las convicciones, sino que le estaba diciendo la verdad. Cuando yo le hablé al borracho, yo le dije, ¿tú prefieres entonces darle un mal ejemplo a tu hija? Y dijo, tristemente sí. Él sabía que le estaba diciendo la verdad. Ahora, qué impresionante declaración. Que tú ves que este hombre vivió una vida, Juan estoy hablando, vivió una vida de manera tal que aún su enemigo reconocía que era un varón justo. Porque vivía por convicciones. Mire, yo siempre le digo a la gente, vive tu vida de manera que la gente que hable mal de ti tengan que probar lo que dicen, no que sea evidente. Los pastores estamos, usted sabe que las cortes de Estados Unidos, you're innocent to proven guilty, o sea, tú eres inocente hasta que se pruebe que eres culpable. Los pastores no, nosotros los pastores somos culpables hasta que se nos pruebe nuestra inocencia. Pero por eso no estoy hablando de nosotros, ¿ok? O sea, porque no hace nada más que cualquier persona. Mire, por favor, lo voy a decir. No estaba en el libreto, pero lo voy a decir. Deje de estar creyendo todo lo que usted ve en las redes sociales de pastores como Cash Luna y Guillermo Maldonado, que la gente viene y toma un clip de todo un mensaje y ponen 4 minutos del mensaje y levantan toda una crítica en las redes sociales sin escuchar todo el mensaje. Yo llegué a México hace 2 semanas atrás y estaba predicando a pastores. Y yo me paré de frente a los pastores y decía, mira, dejen de ser tantos eventos, porque los eventos son inefectivos. Y de camino al cuarto, mi esposa estaba, tú no puedes estar hablando así, tú no puedes estar diciéndole eso a la gente, tú no sabes esto, lo otro. Y yo, ¿pero qué es? Son pastores. No, eso está mal y qué sé yo, para aquí y para allá. Y yo, ay chica, duérmete. Al otro día me quedé con esa espina. Y cuando voy le digo a los pastores, ustedes están confundidos por lo que yo dije ayer. Y mi esposa tenía razón, no le diga, yo le estoy dando la razón porque no está aquí. Pero ella me decía, tú puedes decir eso en café porque tú has llevado a café por unas enseñanzas de transición, pero con ellos no. Y luego yo vine y le dije, ok. Cuando le vi que estaban confundidos, yo le dije a una persona, a un pastor, le dije, pastor, ¿cuál fue el último mega evento que usted estuvo? Y me dijo, explosión evangelística, qué sé yo, se llamaba algo así. Le digo, ¿cuántos días estuvo? 3 días. Yo le digo, por favor, recíteme 10 minutos de lo que aprendió. En sus propias palabras, no tiene que ser palabra por palabra, en sus propias palabras, recíteme 10 minutos de lo que aprendió. Me dice, ok, yo le digo, ¿usted tomó nota? Me dice, sí, tomé nota. Yo le digo, ok, 10 minutos, vamos. No pudo, deme 5. Me contaba cosas que aprendió. Yo le digo, ¿quién quiere tomar este reto? Vamos. Y nadie lo quiso tomar. Yo estoy seguro que cuando yo le estaba hablando a él, todos los demás estaban, ¿cuál fue? Ok, me voy a acordar, pero nadie pudo. Y yo le dije, ok, pastor, no se preocupe, es normal. Yo mismo no me acuerdo de lo que prediqué la semana pasada. Le dije, pero recíteme por favor 10 minutos. No, le pregunté, ¿quién ha sido un impacto en su vida? ¿Quién ha mentoreado su vida? Y me dice, fulano de tal, y recíteme 10 minutos de las cosas que ha aprendido de él. Y le tomó 15 minutos venir y hablar de todo lo que aprendió de su mentor. Por esto es que yo creo en el discipulado. Y por esto es que creo menos en eventos y más en hacer discípulos. Porque quien invierte tu vida en ti, verdaderamente, no solamente está invirtiendo tu vida, sino está dejando una semilla que nadie te puede arrebatar. Eso fue un anuncio ahí grabado para el discipulado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que llegar el momento en que nosotros comenzamos a vivir por convicciones. No de que hablamos de nuestras convicciones. Tiene que llegar el momento en que comenzamos a vivir por ellas. Juan no solamente vivió por sus convicciones, Juan estuvo dispuesto a morir por ellas. Y esto no solamente para pastores, esto es para todo cristiano.
Es necesario vivir una vida como es digna del Evangelio. Es necesario que vivamos una vida donde no toleremos el pecado en nuestras vidas. No es que critiquemos el pecado de otro, es que no toleremos el pecado en nuestras vidas. Donde no participemos de bromas de doble sentido. Donde no participemos del chisme, de la burla. Donde no participemos de la maldad. Y no participemos de la conspiración en contra de la gente. Tiene que llegar un momento dado en que nuestro Facebook hable mejor que nuestras palabras. En donde nuestro comportamiento hable mejor que nuestras palabras. Y nuestra vida hable mejor que nuestras intenciones. Eso es una vida cristiana. Eso es de una vida de alguien que verdaderamente ha creído en Cristo. Pero hoy dentro de la iglesia, el llamar y confrontar el pecado, como lo hizo Juan con Herodes, el llamar y confrontar la maldad, la ignorancia de la gente, la inmadurez de la gente, es cosa de antaño y legalismo. Hoy tenemos que tener cuidado cómo hablamos aquí, porque no vaya a ser que alguien se ofenda. Ya no les ofende ver dos hombres besándose en la calle, ya les parece normal, pero que el pastor no venga y diga que eso es pecado. Ya le parece normal ver dos mujeres agarradas de la mano, que no son amigas, sino que son compañeras, y llamar my life partner. Se nos hace normal, pero no que se confronte el pecado. Y va a llegar un momento dado en donde si nosotros no comenzamos a vivir por nuestras convicciones, no vamos a saber la diferencia entre el bien y el mal. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del púlpito, estoy hablando de la iglesia. Usted es la iglesia en general tiene que comenzar a confrontar el pecado y decir, eso está mal, esto no lo aprobamos, eso va en contra de las escrituras. Así no se comporta un cristiano, eso no es digno del evangelio. Pastor, ¿verdad que no es pecado tomar? No, no es pecado, claro que no es pecado. La Biblia no dice que es pecado. Pero si yo tengo que tomar para tener un buen tiempo con mis amistades, entonces no soy creyente. No es pecado. Tómate el Orinoco si te da la gana. Por mí te puedo ver con una botella de tequila en la mano si te da la gana. Eso es tu problema. Pero si verdaderamente tú has amado a Cristo y has creído en Él, no tienes una necesidad de tener un trago en la mano para ahora tú decir, vamos a pasar un tiempo chévere. ¿Qué vas a traer? Entonces no me preguntes si es pecado. Lea la Biblia. Pastor, ir al club es pecado. Vete a donde te dé la gana. Yo no te puedo decir que es pecado, pero alguien que ha creído en Cristo no comparte con las tinieblas y no se mete en reino de tinieblas. Eso no tiene que ver que es pecado, porque si yo sé que alguien que está allí, si yo tengo un hijo dentro de un club, yo no voy a pensar si fuera pecado, yo no me voy a meter ahí. Si mi hijo me dice, papi, vamos a robarle un banco y saldamos la iglesia, yo le digo, no, hijo, no. ¿Sí me entiende? Yo no voy a compartir con él y a participar con él. Pero si sé que el hijo está en el club, yo voy a entrar al club. Y no me importa lo que usted piense. Y lo voy a tocar y le digo, ¿qué rayos tú haces aquí? Papi, ya yo soy un hombre casado. A mí qué me importa, te sales de aquí y te rompo la cara. Yo sé, ya usted está diciendo, pastor, bájele, que se fue de vacaciones y vino como que muy exaltado. Ya está bueno. Puede consultar a mis hijos si es cierto o no es cierto. Pastor, ir a una boda de personas del mismo sexo es pecado. Yo no te puedo decir que es pecado, pero la Biblia no me dice que es pecado. Pero eso es una burla al evangelio. Y el tú venir y compartir de eso, tú estás aprobando
lo que es la burla para el evangelio. Entonces, esto no se trata de eso. ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Crees o no crees? ¿Eres un incrédulo o eres creyente? Porque si y el problema de ser incrédulo, vuelvo y les digo, el problema mayor de ser incrédulo es que Dios no puede hacer en tu vida lo que Él ha determinado hacer. ¿Por qué yo le digo a la gente que no tenga sexo antes de casarse? ¿Por qué usted cree que siempre les digo a los jóvenes, no tengan sexo antes de casarse? ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a casarte, pero Dios no puede hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque no eres creyente. Limita lo que Dios quiere hacer por la razón que te dio esta persona. Jesús tenía toda buena intención cuando fue a Nazaret, pero no pudo hacerlo. ¿Cuánto estamos limitando a Jesús a hacer en nuestras vidas? Por nuestra propia incredulidad. ¿Estás enojado? Para que te enojes. Véale Isaías capítulo 5. Tengo que terminar. Isaías capítulo 5. Can you put another version, Stephen? Do you got another version like traducción del lenguaje actual o Just Reina Valera? Ok. Isaías capítulo 5. Mire el versículo 18, vaya rápido. Put it up there. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Se están burlando de Dios. Versículo 20, hay de los que, ¿usted sabe lo que significa hay? Hay significa cosa terrible para aquel que. Cosa terrible, o le acontecerá cosa terrible para aquel que. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos a pararlo ahí, porque eso es lo que estamos viendo en la iglesia hoy. Vemos gente en pecado. Ay, eso no es malo. Ay, no seas tan legalista. Eso no es malo. Cosa terrible para los que piensan de esa manera. Ay, déjalo quieto. Él puede decidir por él. Claro que puede decidir por él. Sigamos leyendo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos. La Biblia dice que es malo, pero yo he interpretado que no es malo, porque no creo la Biblia por mi incredulidad. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué significa abominación? Es contaminar lo santo con lo vil. ¿Cuál es el punto número 2, pastor? Para ahogar la incredulidad, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. No dejarnos llevar por la moda, ni por lo que está pasando afuera, sino por la palabra de Dios. Número 3, Marcos 6.
38. Perdón, 30 al 44. Usted lo va a poder leer en su casa. Marcos 30 al 44. Jesús está predicando, está enseñando, llegan los discípulos, comienzan a contarles cómo les fue las cosas. Jesús les dice, ¿sabes qué? Vámonos a la barca y hablamos allí porque estoy cansado, porque he estado enseñando mucho todo este tiempo. Y la gente de donde él estaba, salieron y ellos adivinaron, ellos se dieron cuenta a dónde él iba a ir y se adelantaron para que cuando él viniera y llegara, ellos sentarse y seguir escuchando de él. El punto número 3 para ahogar la incredulidad es que tenemos que estar aferrados a la palabra. Ellos dijeron, no nos cansamos de escuchar de Jesús, de escuchar a Jesús. Y ellos salieron de donde estaban y se fueron esperándolo. Síguenos hablando, queremos seguir aprendiendo. ¿Y qué sucedió? Que ahora llegó la tarde, se estaba llegando la noche y los discípulos le dicen, Señor, despídelos ya para que se vayan a su aldea. Esta gente no ha comido, se te van a desmayar aquí. Y Jesús les dice, pues vamos a darle comida a nosotros. Mire qué tan serio tenía él mismo compartir la palabra. No, pues que no se vayan, denle comida a ustedes. Pero Señor, nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Tranquilo, tráelo. Tráete eso. Los bendijo, los partió, los multiplicó. Todos comieron, lo que significa que cuando tú te aferras a la palabra, aún tus propias necesidades son saciadas. La palabra tiene algo súper especial. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué es, cómo es lo especial que tiene la palabra. O sea, cuando te digo que no lo entiendo, te quiero decir que no sé todo el proceso para esto. Pero tiene algo súper especial para que cuando tú te aferras a ella, tu vida cambia, tu mentalidad cambia, tu destino cambia, tus decisiones cambian, todo en tu vida, tu familia cambia. Cuando hay alguien que está aferrado a la palabra y habla la palabra y vive la palabra y confiesa la palabra y declara la palabra y escudriña la palabra y se aferra a la palabra, hay algo que pasa. Nosotros tenemos personas aquí que pueden dar testimonio ahora mismo, que pueden decir, desde que yo estoy discipulándome y estoy siendo discipulado y me tengo que meter en la palabra diariamente. No es el discipulado, no es el programa de la iglesia, es que te lleva a meterte en la palabra diariamente, a tener que leer algo de la escritura. Y eso está cambiando hogares, matrimonio, familia, la vida de personas. Hay gente que todavía tomaban viniendo a la iglesia, que ya no están tomando. Hay matrimonios que estaban por divorciarse, que están ahora unidos, metidos en la palabra. La palabra está uniendo a la familia. Pero no queremos leer la palabra. Si tú quieres ahogar la incredulidad, tienes que leer la palabra. No es solamente venir a la iglesia. Es más, la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, no nos acordaremos de 10 minutos de esta predicación. Lo único que podemos hacer aquí es motivarte a que tú tengas una relación personal con Cristo, no una relación de iglesia con Cristo. Tiene que llegar el tiempo en donde nosotros nos deleitemos en la palabra. No vaya allí, pero el Salmo 1 nos lo dice. O sea, que el que se deleite en su palabra es como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Número 4, ya para terminar. Tenemos que tener confianza en medio de nuestras tormentas. Ustedes conocen esta historia, la hemos predicado antes. Hemos predicado de cómo Jesucristo se queda, le dice a los discípulos, adelántense. Ustedes lo pueden leer en su casa, del versículo 45 al 52. Jesucristo le dice, adelántense. Ellos vienen y se montan, se adelantan, y en medio de la tormenta, en medio del mar se forma una tormenta. De repente Jesucristo viene caminando por encima del mar, y cuando Él viene caminando por encima del mar, la gente dice, Señor, es un fantasma. Y mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. Dice, viéndole ellos andar, versículo 49,
sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Por favor, vaya conmigo, ya con esto voy a terminar. Es más, vaya pasando el grupo. Miren Marcos 14, perdón, Mateo 14. Miren Mateo 14. El versículo 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Se turbaron, diga conmigo, turbaron. La palabra turbaron significa estaban afectados con gran temor. Turbado significa cuando la calma abandona la mente. Y también significa una conmoción interna, intensa e incontrolable. O sea, que ellos estaban temblando de miedo. Ya no razonaban. Y ellos se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. O sea, ellos estaban gritando: es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma, nos vamos a morir, es un fantasma. O sea, dieron voces de miedo. Pero mira lo que Jesús dice: confiar. O más bien, en Marcos decía confiar. Aquí en Mateo dice: tener ánimo, yo soy, no temáis. Marcos le escribe y dice: confiar, yo soy, no tengan miedo. Pero ¿cómo confío en medio del dolor? ¿Cómo confío en medio de la angustia, en medio de la prueba? En medio de las luchas que me sobrecoge a tal punto que estoy lleno de terror. Porque lo primero que pasa cuando pasamos por prueba es que la incredulidad comienza a tocar nuestra puerta. ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito? ¿Por qué si Dios me ama me pasa esto? Todo esto son comentarios de incredulidad. ¿Sabe cómo usted puede confiar en medio de la tormenta, de la prueba, de la lucha, de la angustia, del dolor, del sufrimiento? Atrévase a creer en lo sobrenatural de Dios. Ok, déjame explicártelo de esta manera para que me entiendan. Todos ellos, incluyendo a Pedro, decían: nos van a matar, mira un fantasma, mira, nos vamos a morir. Y cuando escuchan a Jesús decir: tengan ánimo, yo soy, no temáis, Pedro no estaba creyendo. Pedro todavía estaba dudando. Y Pedro dice: Señor, si eres tú. Yo creo que si yo le digo a una persona: si eres tú, no es que estoy convencido de que es él. Pero si eres tú, permíteme participar de lo sobrenatural. Y permíteme caminar por encima del agua y ir a ti. ¿Y qué fue lo que Jesús nos dijo? Pedro, te voy a enseñar los 7 principios de cómo caminar por encima del agua. Todo lo que Jesucristo dijo fue: ven. Una palabra fue suficiente. Una palabra. Oh my God. Una palabra. Todo lo que escuchó fue: ven. Pedro estaba seguro de que Jesús no lo dejaría ahogarse. No lo dejaría ahogarse. Y cuando escuchó ven, se bajó de la barca y caminó por encima del agua. Y sí es cierto que Pedro dudó. No, Pedro no fue incrédulo. Pedro dudó. Hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. Pedro dudó,
Pero ¿por qué yo digo que Pedro no fue incrédulo? Porque en el momento en que se hundió, ¿qué hizo? Él acudió a su primer y único recurso: Jesús. Jesús, sálvame, Señor, sálvame. A todos nosotros nos puede llegar la duda en cualquier momento, en cualquier momento. A mí me ha llegado la duda, a todos nosotros nos puede llegar la duda en cualquier momento. Pero la duda no llega a ahogar la incredulidad si nuestro primer y único recurso sigue siendo Cristo. Porque dice que en el momento que él dijo esto, al instante Jesús asió de él y lo levantó. Déjame combinártelo aquí porque ya voy a terminar. Todos los discípulos hubieran muerto de miedo si no llega a ser por Pedro. Lo que significa que tomó la fe de uno para calmar la tormenta de todos. ¿Tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo, padre y madre, o hijo, o abuelo, o abuela que estás aquí? Tomó la fe de uno para calmar la tormenta de todos. Tomó de uno que se atrevió a creer en Jesús de manera sobrenatural, que no se quedó solamente dudando, metido en la barca, asustado, intimidado, solamente quejando, renegando y moviéndose en incredulidad, sino que Dios, yo tengo que salir de esto, alguien tiene que salir de esto, y Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dijo, ven, y él dijo, yo voy, porque de alguna manera algo tiene que suceder. Si uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, no te estoy diciendo, mira, cuando salgas de aquí todo va a estar bien. No, al contrario, te estoy diciendo, puede ser que cuando salgas de aquí te encuentres con la tormenta. Sí, yo no vengo a decirte, no te preocupes que todo va a estar bien. No, puede ser que todo se ponga muy mal. Es más, para que entienda. Marcos te dice que cuando Jesús le pasa por el lado, estaba buscando adelantárseles. Los vio remando, los vio en la tormenta, y él estaba como que estaba buscando adelantárseles. ¿Por qué? Porque Dios nunca te permitirá pasar por una prueba que tú no puedas llevar. Tus pruebas no son más grandes que tu Dios. Él no está intimidado con tus tormentas. Él no está intimidado con tu dolor. Si lo estás pasando, es porque Él quiere ser tu primer y tu único recurso. Y tomó de uno que se atreviera a creerle a otro nivel. Yo te pregunto si ese uno eres tú. Ok, déjame te lo explico así. La fe de uno ahogó la incredulidad de todos. Te lo pruebo. Dice, vaya Marcos de nuevo. A ver. Estoy buscando un versículo especial que no lo apunté, pero te lo voy a buscar, te lo voy a encontrar. Tenme paciencia. Eso pasa cuando los pastores no se preparan. Perdón, ese es Mateo 14:33. Mira lo que dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente
eres hijo de Dios. Después de todo este tiempo, después de todo lo que habían visto, después de la pesca milagrosa, después de todos los endemoniados que vieron, después de haber regresado, de haber ellos mismos echar fuera demonios y sanar enfermos y resucitar muertos, de ellos mismos predicar el reino, después de ellos tener toda la evidencia, todavía no creían. Y Marcos te dice que no creían porque sus corazones todavía estaban endurecidos. Y ahora viene y dice: ahora sí creemos que eres el Hijo de Dios. Pero lo que quiero llegar ya es que la fe de uno ahogó la incredulidad de todos. Por eso papá, mamá, sigue creyendo. Por eso abuelo, abuela, sigue creyendo, sigue dando testimonio, sigue haciendo lo correcto, sigue llamando lo que es pecado, pecado, sigue diciendo y llamando a cuenta lo que tienes que llamar a cuenta, sigue viviendo una vida de obediencia absoluta, sigue siendo firme en tus convicciones, sigue aferrado a la palabra, sigue manteniendo la confianza en medio de las pruebas, porque por tu fe ahogará la incredulidad de todos. Cuando ellos vean tu fe, cuando ellos vean cuánto tú amas a tu Dios, cuando ellos vean cuánto tú amas la palabra, cuando ellos vean tu comportamiento, cuando ellos vean el resultado de una vida de un creyente, cuando la barrera se le ponga entre ellos y su Dios, y ellos vean que Dios sigue bendiciéndote, que Dios sigue sanándote, que Dios sigue levantándote, que Dios sigue fortaleciéndote, la incredulidad de ellos, la incredulidad de tu generación se tiene que ahogar, porque por la fe de uno, tu familia, tu vida, tus amigos, tus nietos, tus hijos, ellos reconocerán que Cristo es el Señor y Él reina por los siglos de los siglos. Tenemos que ahogar la incredulidad por la fe. Tenemos que hacerlo. No hay otra manera de vivir esta vida. Así que ponte de pie y dale gloria a Dios. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.